Dios te bendiga, amados hermanos, hermanos amigos. Qué gozo estar otra vez junto a ustedes con la palabra de Dios que permanece para siempre, la eterna palabra de Dios que tiene poder y vida para inspirar nuestras vidas. Y pedimos al Espíritu Santo que haga eso precisamente hoy, tu vida y mi vida, a través de su palabra. Te invito a el libro de Mateo, capítulo 3, y vamos a leer del verso 1 hasta el verso 12. Mateo 3, 1 al 12. Dice así la palabra de Dios. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Dios bendiga su palabra. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos ahora que nos hables a través de ella. Nosotros declaramos que tu palabra es poderosa, que tu palabra cambia vidas, que tu palabra inspira y edifica nuestra fe, que tu palabra, Señor, es agua al sediento y pan al hambriento, que no solamente de pan humano vivimos nosotros, sino de toda palabra que sale de tus labios. Y te pedimos que ahora, Espíritu de Dios, tomes esta sagrada palabra y la traigas a nuestros corazones y enciendas llamas de fuego y de denuedo, que puedan no solamente dar mensaje a nuestras palabras, sino cambiar otras vidas y otros corazones. Te lo pedimos para gloria de nuestro Rey, el Señor Jesucristo, que es el alfa, la omega, el principio y el fin, y para gloria de nuestro Padre Celestial. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Amén y amén. Una voz puede hacer una diferencia. Pensemos en tu voz o en mi voz, ¿puede realmente impactar al mundo? Cuando miramos todo lo que pasa en las páginas sociales, ¿puede una sola voz hacer una diferencia? Bueno, esa es la pregunta que yo le hacía a Dios en estos días. ¿Puede una voz realmente impactar al mundo de una manera que haga una diferencia? Y lo que comparto hoy viene de ese quehacer espiritual, lo que sentí que Dios puso en mi corazón, y lo comparto contigo. Recuerdo a Hudson Taylor, uno de los grandes misioneros de la historia. Él fue enviado por el Señor hasta la China, y allá él predicó el evangelio, y a través de su organización cristiana, su agencia misionera, no solamente la China, sino Asia y muchos otros lugares del mundo, todavía hoy son impactados por las palabras de este hombre. Pero recuerdo una escena en particular, una anécdota de una vez que vino a Inglaterra, después de unos años, vino a visitar y a levantar fondos para continuar la obra misionera. Él estaba asignado a predicar un domingo en la mañana en una iglesia, pero se desató una intensa tormenta de nieve que prácticamente paralizó Londres. Todos le decían: no va a ir nadie, no vayas, pero él sentía en su corazón un ardor, un fuego
de cumplir con ese compromiso. Y cuando se presentó allí, había solamente 12 personas, una docena de personas, pero él derramó lo que Dios le había dado en la unción del Espíritu Santo. Y de aquella pequeña reunión que algunos considerarían, bueno, un fracaso, una iglesia entera no se presentó, pero de aquellos 12 que sí fueron, 6 serían misioneros con la misma organización que él servía, y otros 6 apoyarían esa obra con sus finanzas. Así que una voz un domingo en la mañana con un pequeño reducido grupo de personas hizo una gran diferencia. Y eso es lo que vemos en la Escritura. Aquí tenemos a Juan el Bautista. Y cuando tú lees estas palabras, estamos tan acostumbrados a leerlas y seguir leyéndolas que a veces no capturamos la esencia de lo que está diciendo. Pero aquí está profetizado siglos antes, más de 700 años antes, por boca del profeta Isaías, que Dios levantaría un paladín de la rectitud y de la justicia, un gran profeta. Su nombre sería Elías, entre comillas, vendría en el espíritu de aquel gran profeta del pasado, el espíritu o la misma actitud, unción del profeta Elías, pero sería una voz solitaria en el desierto. Y ahí tú y yo nos preguntamos, ¿pero a quién se le ocurre poner una voz solitaria en un desierto? Y más aún, enviarlo allí para bautizar en medio de un desierto. Bueno, Dios no se equivoca, Dios sabe exactamente lo que está haciendo. Tú y yo pensaríamos que él debió haber sido quizás un profeta urbano, como Natán o como otro de los grandes profetas, el mismo Jeremías y otros profetas que Daniel, que sirvieron en grandes ciudades. Pero nota que Dios le dice, no vas a ir a Jerusalén. Y Dios lo obra de tal manera que en vez de ir a Jerusalén, Jerusalén viene a él. Porque lo que Dios quería hacer a través de esa voz solitaria en el desierto era tan glorioso, tan grande, tan maravilloso, que si él hubiese puesto a Juan en medio de Jerusalén, hubiera sido un problema. Con sus calles estrechas, con sus carencias de lugares amplios donde se pudieran congregar multitudes, aparte del templo, no había lugar en Jerusalén para que él pudiera tener la clase de ministerio que Dios quería que él tuviera. Así que él lo levantó en el desierto. Sus padres Elizabeth y Zacarías lo criaron en el desierto. Dice la tradición que después que él nació, ellos salieron de donde vivían y se fueron al desierto. El desierto de Judea, para que estemos claros, no es el desierto tradicional que viene a nuestras mentes cuando pensamos en el desierto. No es como el desierto del Sahara, un desierto de arena que usualmente asociamos con el desierto. Es una tierra bien árida, llena de rocas, de montañas, hay arbustos que están allá. Es una tierra bien seca y árida, muy parecida en cierta medida al oeste de Estados Unidos, cuando pensamos en ciertas áreas de Nuevo México, de Arizona, esa tierra reseca donde no hay mucha lluvia. Ese es el estilo de desierto a que se está refiriendo. Una tierra tan seca que prácticamente no crece nada. Pero por allí pasa casi como un hilo, lo que del río Jordán pasa por esa área en su curso hacia el sur de Israel, ¿no es cierto? Y allí es donde él va a establecer un ministerio de bautizar. Es increíble cómo Dios hace lo improbable para conseguir lo imposible. Es en el desierto donde él va a levantar una voz solitaria, es en el desierto donde él va a bautizar multitudes, y es allí donde pone a su siervo Juan. Ahora, en Israel había grandes expectativas del Mesías. Profecías denotaban con claridad que el tiempo era oportuno. Las profecías de Daniel de las 69 semanas decían prácticamente en el año en que el Mesías iba a presentarse, así que ellos estaban ansiosos de saber cuándo finalmente, después de haber nacido, este Mesías sería presentado o inaugurado públicamente ante la nación. Así que todos los ojos estaban pendientes, expectantes, cuando de pronto, posiblemente en el desierto, donde había una gran comunidad esenia. Los esenios eran una secta del judaísmo que prácticamente se habían retirado de la vida pública, como los monjes y los monasterios de la Edad Media,
para llevar una vida de quietud, de rectitud, de buscar piadosamente el rostro de Dios. Y es en esa comunidad donde florece el ministerio inicial de Juan el Bautista. Es posiblemente en esa comunidad donde él se cría con sus padres. Pero noten esto, es allí donde Dios comienza el ministerio y es allí donde la gente empieza a venir en preparación para el Mesías, para ser bautizados por Juan. Es muy probable que algunos viajeros que iban de camino y estaban cruzando el desierto de Judá, posiblemente viniendo del norte de África, camino hacia Jerusalén, escucharan por primera vez las palabras que salían de la boca encendida de este profeta, y fue allí donde ellos se bautizaron y luego llevaron la palabra a Jerusalén. Lo cierto es que de pronto Jerusalén empieza a salir al desierto, a escuchar la palabra de Dios a través de los labios de Juan. No solamente en Jerusalén, sino toda la provincia de Judea. Jerusalén es la capital, pero toda la provincia de Judea empieza a salir al desierto. Y más tarde, de la provincia de Galilea empiezan también a bajar los discípulos, que serían los primeros discípulos, y eventualmente llegarían, después de ser discípulos de Juan, a ser discípulos de Jesús, como Pedro y Juan y Santiago y Felipe y Andrés y otros. Son los que llegan y allí son bautizados. Porque cuando Dios unge una voz para que haga una diferencia, puede hacer una diferencia, aunque sea una solitaria voz hablando en el desierto. Pero hay tres cosas que tú ves en la voz de Juan que nosotros debemos perseguir, orientarnos hacia esas actitudes y tener para nosotros también hacer que nuestra voz cuente. Lo primero que tú y yo tenemos que entender, amado hermano, amada hermana, es que nuestra voz puede hacer una diferencia si nuestra voz declara la palabra de Dios. Si nuestra voz declara la palabra eterna, todopoderosa y ungida de Dios, nuestra voz puede hacer una diferencia. Si nuestra voz solamente está hablando las cosas rutinarias, las cosas comunes, si nuestros labios están involucrados en cosas de chisme y otras cosas que no edifican, nuestras voces, más que traer bendición, van a traer maldición. Pero cuando nuestra voz tiene la palabra de Dios en sus labios, hacemos una gran diferencia. Juan va a hacer una gran diferencia porque su voz tiene un mensaje. Y ese mensaje es: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Qué poderoso mensaje, arrepentíos. Interesante, la palabra arrepentirse viene de una palabra griega, metanoia, que nos dice y nos describe lo que es el arrepentimiento. Meta quiere decir después o cambio. Noia quiere decir mente, y lo que él nos está diciendo es que después de lo que escuchamos tiene que haber un cambio de mentalidad, tiene que haber un cambio de parecer. En otras palabras, es como si estuviéramos yendo por el camino equivocado, abrimos los ojos, vemos los letreros en la autopista que dice: mira, vas en la dirección incorrecta, y decimos: tomamos el camino equivocado, y entonces das una media vuelta y tomas la ruta correcta. Eso es lo que el arrepentimiento significa. Tiene dos componentes. Primero, tiene que haber un rechazo y una renuncia al pecado. Pero también, segundo componente, tiene que haber un abrazo, una bienvenida a hacer lo correcto, a hacer lo piadoso. Por eso Juan va a hablarle a ellos y les va a hablar del fruto de arrepentimiento. Les va a instar a que ellos hagan fruto digno de arrepentimiento. En otras palabras, arrepentirse, le está diciendo Juan a ellos, no es solamente sentirte mal por nuestros pecados, no es solamente sentir el peso de la vergüenza y de la culpabilidad y no hacer nada, no es solamente enojarte porque fuiste descubierto cuando estabas haciendo algo incorrecto. Eso no es arrepentimiento y entonces luego pedir disculpas. No, arrepentimiento es un cambio de mente, pero también un cambio de corazón. Te lo presento de esta manera. Jesús lo ilustró vívidamente, lo que es el verdadero arrepentimiento, en aquella gran parábola que Leo Tolstoy, el escritor y literato ruso, llamaba la historia perfecta jamás escrita.
Es la historia del hijo pródigo. Y tú conoces la historia, no voy a entrar en detalles, pero básicamente esto es lo que pasa. Tú conoces la historia de aquel joven que recibe su herencia, la demanda, y luego se va de la casa, del cuidado del padre, y se va al mundo, y aún así un país distante, un lugar distante, y vive una vida disoluta, una vida deshonorable, inmoral, gasta todo el dinero que tiene, todos los fondos que lleva, y cuando se queda sin dinero, pues tiene que buscar empleo, y este muchacho judío consigue trabajo cuidando cerdos. Y el hombre está tan desesperado que él hasta envidia a los cerdos por lo que ellos comen. Su situación desesperada, dice que de pronto en medio de su crisis, él vuelve en sí. Volviendo en sí, nos dice Lucas, él se dio cuenta de la situación, él pudo finalmente ver en la sobriedad de su crisis que él necesitaba cambiar. Y entonces él decide, arrepentido de lo que ha hecho, volver a casa del Padre, pedir misericordia y pedir que le permitan trabajar allá, ya no como un hijo amado, sino como un empleado más, como un asalariado más, como un labriego más de los que el Padre tenía en su nómina. Y entonces él emprende su viaje. Y ahí nada más tú ves lo que es un verdadero arrepentimiento, que es lo que Juan está llamando a la nación a hacer. Les está diciendo, miren, el reino de los cielos se ha acercado, Dios está por revelar su Mesías, Él va a acercar el corazón de la nación y va a restablecer las cosas en justicia, en rectitud. El reino de los cielos está aquí listo para hacer grandes milagros, pero tienen que prepararse, y la manera de prepararse es arrepintiéndose, reconociendo que estamos mal, reconociendo que necesitamos ayuda, reconociendo que nuestro corazón tiene que cambiar delante del Dios vivo y santo. Y eso es precisamente lo que Juan predica. La palabra arrepentido quizás se podría traducir más precisamente al castellano con la palabra convertíos, porque convertidos implica ese cambio de actitud, ese cambio de corazón, ese cambio de mentalidad, ese cambio de rumbo en nuestra vida, donde dejamos atrás una manera de vivir y empezamos a esforzarnos por vivir de una manera diferente. Y eso es lo que Juan está diciendo. Ahora, cuando ellos hacían eso, cuando las multitudes empiezan a venir desde Jerusalén y empiezan a bajar desde Jerusalén a donde está Juan bautizando, o cuando todos vienen de toda Judea y llegan a donde está Juan y ellos se arrepienten, entonces hay un rito que era en cierta medida un rito que denotaba y marcaba el cambio, era el bautismo. Si ustedes quieren arrepentirse, vamos a bautizarlos por arrepentimiento de pecados. Y entonces la gente venía y se bautizaba. Y de ahí salían a vivir una vida diferente, a vivir una vida nueva. Los judíos entendían lo que era el bautismo. Ellos hacían que los prosélitos se convirtieran. Los prosélitos eran gente pagana, gente gentiles les llamaban, gente que no eran judíos, que querían conocer el judaísmo y llegar a ser miembros de la fe judía. Entonces ellos tenían un proceso de discipulado donde ellos les doctrinaban, y cuando ellos estaban dispuestos, entonces tenían que bautizarse. El bautismo señalaban de que no estaban limpios y necesitaban las aguas bautismales. Ellos tenían que arrepentirse de sus pecados pasados, pero a la misma vez su bautismo les introducía una nueva vida. La nueva vida ahora como gente temerosa de Dios, piadosa, gente prosélita que quería ser parte de la comunidad judía. Y ellos los aceptaban hasta ese punto. Entonces ellos sabían lo que era bautizarse. Pero noten ustedes el mensaje dador de vida de Juan, el que hace la diferencia. Un cambio radical. Tú quieres que el mundo escuche tu voz, tú quieres que tu voz escuche, tú quieres hacer una diferencia con tu voz. Comienza presentándote ante el trono de la gracia de un Dios amoroso y perdonador. Y pídele, Señor, yo quiero que mi voz cuente. Quizás yo estoy en un desierto ahora mismo, quizás mi casa es mi desierto, nadie me escucha, quizás mi trabajo es mi desierto, no hago una diferencia en mi trabajo, quizás la comunidad con los vecinos, y yo necesito ser una voz que ellos puedan escuchar. Entonces lo primero que hacemos, nos acercamos a Dios humildemente y le decimos, Señor, yo quiero ser tu voz. Yo quiero que tu palabra y tu mensaje estén en mis labios. Dame la sabiduría, dame la gracia, dame el favor
para brillar y radiar tu luz en medio de la oscuridad en que estoy. Y después que humildemente nos acercamos a Dios y les pedimos sus palabras, deja que el Espíritu Santo te guíe cuándo y cómo y a quién tú debes hablar las palabras que Dios pone en tu corazón. Segundo, mira, la voz de Juan era una voz que hacía una diferencia, porque su voz expresaba convicción y denuedo. La vida de Juan y las palabras de Juan estaban en la misma página. Él era una persona, no era perfecta, lo sabemos. Él no llevaba una vida libre de pecado, lo sabemos. Pero él era un hombre que intensamente amaba a Dios y buscaba agradarle. Y él venía ante Dios y Dios obraba a través de él. Pero hay una pasión, hay un fuego dentro de Juan que es obvio a todos. Hay un santo valor en sus palabras que hacen una diferencia. Juan no era intimidado fácilmente por nadie. Si tú notas en el pasaje, cuando la crema y la nata del judaísmo en la capital se enteran que hay un profeta predicando en el desierto, recuerda, habían transcurrido más de 400 años sin que hubiese profeta en Israel. Entonces, cuando se escucha que hay un profeta, con todas las expectativas del Mesías que hay, toda la gente sale disparada a ver a este profeta, escucharlo, a ver si es verdad que está hablando palabra de Dios. Y cuando ellos escuchan ese mensaje de arrepentimiento, de vengan, el reino de los cielos está a las puertas, entonces ellos corren a bautizarse y eso captura la atención de la gente más influyente en la capital. Las dos grandes sectas judías, que eran los fariseos y los saduceos, inmediatamente envían personas, representantes que vayan a investigar. Es interesante. Los fariseos y los saduceos eran como el aceite, el agua y el vinagre, decimos nosotros, ¿no es cierto? O el aceite y el vinagre, en otras palabras, no se llevan muy bien. Porque si los fariseos eran fanáticos religiosos, los saduceos eran fanáticos políticos. Si los fariseos lo que buscaban era, se llamaban los separados, es lo que fariseo significa, ellos se separaban, se creían mejor que los demás, se creían que eran espiritualmente superiores a los demás, había una gran arrogancia espiritual, ellos se consideraban los que sí practicaban la ley. Mientras que los saduceos tenían intereses políticos, eran religiosos, obviamente estaban en Israel, tenían ideas raras del mundo por venir, del mundo espiritual, no estaban en la misma página que los fariseos, pero controlaban toda la infraestructura política y social de Israel. Por ejemplo, Anás y Caifás eran sacerdotes, los sumos sacerdotes y su familia eran influyentes, ellos eran saduceos, ellos controlaban todo el comercio que ocurría en el mercado de la nación y en el templo. Pero a la hora de sentir una amenaza, ellos que no se entendían entre sí se ponían en la misma página. Y son los fariseos y los saduceos quienes juntos van a escuchar la voz de este profeta. Y cuando llegan allá, noten el denuedo, no hay intimidación, no hay temor en la voz ni en el corazón de Juan. Él los confronta, él les llama generación de víboras. Están tratando de huir, dice él, del castigo, de la ira que está por venir. Noten la imagen que se presenta en el desierto, y esto era muy común en el desierto, es que cuando había un fuego y los arbustos, a veces había arbustos robustos que estaban allí en el desierto, no eran arbustos eran plantas toscas, plantas rudas que podían sobrevivir en estas temperaturas altas. Eran estos arbustos, muchas veces ahí era donde se iban a esconder las culebras. Y cuando se encendían en fuego, como a veces sucedía con las altas temperaturas del desierto, las primeras que salían corriendo eran las víboras, las serpientes. Salían corriendo por sus vidas. Y esa es la imagen que Juan el Bautista está tratando de proyectar al decirle a ellos. Las palabras parecen tan duras, ¿no es cierto? Pero noten lo que Juan está diciendo. Ellos venían a ver lo que estaba pasando, pero no venían a bautizarse. Ellos no venían a arrepentirse. Ellos no estaban interesados en que el reino de Dios viniera, porque ellos tenían establecido su propio reino. Y cuando tú tienes establecido tu propio reino,
Todo lo que sea una amenaza a tu propio reino es un enemigo. Y ese es el problema que está sucediendo aquí. Ellos veían a Juan el Bautista llamando a la gente a arrepentirse, prometiéndoles una nueva vida en Dios como una amenaza para ellos, que controlaban las masas de la gente, las multitudes, que controlaban todo el espíritu religioso de lo que había allá. Ellos estaban interesados en el control de las multitudes, no en que estas multitudes conocieran a Dios y sintieran la libertad y la paz del perdón. Así que ellos llegan a examinar a Juan, a inspeccionarlo, y Juan los confronta delante de todos y les dice que ellos también tienen que arrepentirse. Y no solamente arrepentirse, dar frutos de arrepentimiento. En otras palabras, tenían que convertirse, no solamente decir, oh, lo siento, sino dar evidencia de que la palabra de Dios había transformado sus vidas. Y eso es lo que Él les promete. ¿Y cómo Juan lo hace? Juan los confronta con denuedo. Él les habla con pasión. Él sabe que ellos necesitaban la palabra de Dios. Ellos sabían que ellos necesitaban venir a Dios y tener un encuentro con Dios. Pero ellos no lo van a querer. No lo van a hacer. Yo me los imagino allí escuchando a Juan, quizás con sus caras arrogantes, mirándolo, quizás con fuego en sus ojos por lo que Juan les estaba diciendo. Quizás un poco incómodos, avergonzados, pero noten ustedes que ellos no dan un paso para arrepentirse. No dan un paso hacia Dios, porque ellos se consideraban que estaban en una posición superior a los demás. Y por eso Juan, con denuedo santo, dice la verdad. Y aunque nos parezcan severas sus palabras, recuerdan, Juan era un profeta del estilo del Antiguo Testamento, hay fuego en sus palabras. Pero aún Jesús mismo, lee Mateo 23, Jesús va a confrontar a ese mismo espíritu religioso y va a ser implacable con ellos. Jesús era implacable con la hipocresía de los fariseos. Él le dijo a sus discípulos, cuidaos, le diría en una ocasión, cuidaos de la mala semilla de los fariseos. Ustedes tienen que cuidarse de la levadura de los fariseos, le dice, y se refería a la enseñanza de ellos. Pero noten que Jesús era tierno, era misericordioso, era compasivo con la gente de Dios, con el pueblo de Dios. Él no los fustigaba a ellos, Él los amaba a ellos, Él los traía a la gente sincera que estaba buscando de Dios. Recibían de Él misericordia y compasión, pero eran los fariseos, los saduceos, los que recibían las palabras duras de Juan y de nuestro Señor Jesús. Pero termino con esto. Nota que en la voz de Él, aparte de ese denuedo santo, esa fortitud interna y esa audacia externa. Pienso en Josué, él era fuerte y valiente, era fuerte por dentro, valiente por fuera, ¿no es cierto? Había una audacia, su fe externa, pero había una fortitud, una fortaleza interior que venía de su profunda comunión con el Padre, con Dios. Entonces, eso es lo que hace que Juan predique con denuedo. Si tú quieres tener una voz que haga una diferencia, aparta tiempo para estar en la presencia de Dios. Porque en la presencia de Dios es donde Dios afirma su querer y su hacer dentro de tu corazón. Es donde el Espíritu Santo te fortalece interiormente, como dice Pablo a los Efesios. Es donde tú sientes el amor de Dios, es donde Dios te restaura, te perdona, te habla, te confronta, te redarguye. En la presencia de Dios es donde Dios te limpia. Y cuando tú sales, estás en otro plano diferente, para hablar sin temor y con denuedo la palabra de Dios. Más tarde serían los discípulos que hablarían también y predicarían la palabra de Dios. En Hechos 4 se nos dice que el Espíritu Santo le dio una fresca y nueva infusión de su espíritu y ellos hablaron con denuedo la palabra de Dios. Pero todo comienza en la presencia del Señor. Pero como les decía, y mi tercer punto, y con esto termino, si tú quieres que tu voz sea poderosa y haga una diferencia, tiene que ser un instrumento del Espíritu Santo. Porque requiere más que denuedo, requiere unción. Y eso es lo que Juan termina diciéndole a sus discípulos.
Él les dice que después de él vendría alguien de quien él no era digno ni siquiera de llevar o cargar sus sandalias o de desatarlas, dice otro de los evangelios. Él decía, yo no soy digno de tocar sus sandalias. Pero noten esto, yo los he bautizado con agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí, el Señor Jesucristo, evidentemente, a él se está refiriendo, él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Con fuego. Él está diciendo, y sin duda que Juan estaba hablando estas palabras lleno del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo era el que había hecho el milagro de que Elizabeth, su mamá, hubiera quedado embarazada cuando ya sus edades estaban avanzadas. Es interesante que es el Espíritu Santo el que llena a su mamá cuando él está en su vientre y María viene a visitarla. Y María, al verla, de pronto el Espíritu Santo la llena y ella profetiza sobre María. Y es el Espíritu Santo el que también viene sobre su padre. Cuando él acaba de circuncidar a Juan y había estado mudo todo el tiempo desde aquel día que estuvo en el templo y el arcángel Gabriel le había hablado y su incredulidad es disciplinada por el Señor y lo deja sin palabras. Pero cuando el Espíritu Santo viene, su voz retorna a él. Y entonces él profetiza. Y si tú lees la profecía de Zacarías, qué poderosa y ungida profecía. Y también no solamente en cuanto a la venida del Salvador, pero también de su propio hijo, este niño que sería profeta. Y ese niño era Juan, ha crecido y habla ahora con la unción y el poder del Espíritu Santo. Cuando hablamos del Espíritu Santo, la palabra espíritu, en los hebreos le llamaban ruach y se refería al aliento o al viento. En inglés es pneuma. De hecho, la palabra, si le quitas la P, es neuma. De ahí viene la palabra neumático, ¿no es cierto? Y tú sabes de qué está lleno un neumático, una llanta, ¿no es cierto? Está llena de aire. Bueno, es que la palabra pneuma y ruach, en el hebreo y en el griego, ambas significan aliento o significan viento. Y las dos connotaciones, dependiendo del contexto en que se usen, habla de dos cosas muy importantes. Aliento habla de vida. Cuando Dios sopló sobre Adán, dice que recibió aliento de vida. Él llegó a ser un alma viviente. El Espíritu Santo nos da vida. Pero cuando habla de viento, lo que se registra de lo que es sinónimo el viento es de poder. Los hombres del tiempo, especialmente los discípulos que eran pescadores, los marineros de ese tiempo, los expertos en náutica de ese tiempo, sabían que el viento representaba poder porque ellos usaban barcos que eran movidos, embarcaciones que eran movidos por el viento. Ellos izaban las velas y el viento era el que los llevaba y los traía. Cuando no había viento, cuando era todo calma, ellos no se movían. Estaban a la merced de las olas. Pero cuando el viento venía, el viento era el poder de ellos. Entonces, cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos de las dos cosas. El Espíritu Santo te da vida y el Espíritu Santo te da poder. Y eso es lo que él les está diciendo. Jesús vendría y bautizaría a su iglesia, a su pueblo, a sus discípulos con el Espíritu Santo. Les traería vida. El Espíritu Santo nos trae vida. El Espíritu Santo nos trae poder. Pero nota que él añade una tercera cosa. Él dice, el Espíritu Santo traería fuego. Y el fuego es símbolo de purificación y de santidad. El fuego significa que Dios vendría a nuestras vidas y quemaría todo lo que hay en nosotros que le desagrada. Y entonces Él nos haría vivir en santidad. Cuando nosotros vemos esa gran promesa que es cumplida en el aposento alto, cuando el Señor Jesucristo envió al Espíritu Santo sobre su iglesia, el Espíritu Santo vino y se manifestó. Trajo nueva vida a los discípulos. Trajo poder espiritual a los discípulos y trajo fuego santificador a sus vidas. Aquellos 120 discípulos que estaban en aquel aposento alto no serían los mismos. Serían transformados y cambiados, mudados en otra persona, por decirlo así, como se dijo en la Biblia del rey Saúl, que cuando el Espíritu Santo vino sobre él, en aquel momento él fue mudado, transformado,
en otra persona. Eso es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Él quiere que el Espíritu Santo sea el que unge nuestros labios y que a través de nuestras palabras el Espíritu Santo las pueda usar para hacer una gran diferencia, para bendecir a otros, para traer esperanza, palabras de afirmación, palabras de bendición y de salvación a aquellos que no conocen a Cristo, pero también palabras que sirvan de aliento, que den vida a aquellos que necesitan estímulo, o que están desanimados, o que necesitan una palabra buena, una palabra que los levante. Entonces el Espíritu Santo quiere traer vida a nuestras palabras. Cuando tú y yo permitimos que el omnipotente Dios ponga su palabra eterna en nuestros labios, cuando nosotros estamos leyendo la palabra y dejamos que la palabra de Dios traiga su vida, su poder y su fuego a nuestras vidas, entonces nosotros transmitimos eso mismo que recibimos a otras personas. Quizás tú dices, pero pastor, ¿quién soy yo? Yo no soy nada, no soy nadie, no soy una persona influyente, yo no estoy ni en las páginas sociales, pastor, ¿qué puede hacer mi voz? O déjame decirte, si la palabra eterna de Dios está en tus labios, si el fuego del Señor está en tu corazón, si el Espíritu Santo te da vida y poder y santidad a tu vida, o déjame decirte, tu voz puede hacer una gran diferencia. Decía Carlos Spurgeon, hablando de ese mismo sentir de que, bueno, las cosas pequeñas no importan. Él decía, no, una sola voz, una cosa pequeña puede llegar a ser una gran diferencia. Me gusta su cita. Él dice, tú puedes cocinar en ollas pequeñas como en ollas grandes. Él decía, una pequeña paloma mensajera puede transportar un gran mensaje. Hasta un perro pequeño ladrando puede despertar al amo, asustar al pillo y salvar la casa. En cierta medida, aún las cosas pequeñas pueden hacer una diferencia. Pero déjame decirte, tú puedes hacer una gran diferencia si el que está contigo es Dios. Si el que está contigo es Dios, Él puede usar una piedra pequeña de río para derribar un gigante. Él puede usar una persona con buena intención para cambiar el curso no solamente de una vida, sino de una nación. Jesús, hablando a la mujer samaritana, cambió toda la vida de toda una villa en Sicar. Es increíble lo que Dios puede hacer a través de una voz dirigida a una sola persona. Termino con esto. Hace años atrás, en Inglaterra, en una pequeña iglesia, en medio también de una tormenta de nieve, donde toda la gente se quedó en casa, el anciano de la iglesia llegó y el pastor no llegó, los demás no llegaron. Era solo él y un grupito pequeño de personas. Y él abrió la palabra, buscó Isaías, leyó un verso y predicó de ese verso, hizo el llamado de salvación, imitó a su pastor, por decirlo así. Y después todos se fueron a la casa y dijeron, bueno, imagínate, no ha sido el culto de siempre. Lo que ellos no sabían y no supieron por mucho tiempo es que en aquella cruenta tormenta, un jovencito de 16 años, buscando dónde esconderse, dónde guarecerse de los elementos externos, decidió entrar a la iglesia, y como no quería entrar a la iglesia, se subió hasta el pequeño balcón que había allí, y sin que el anciano lo pudiera ni siquiera notar, se sentó allí y no tuvo más remedio que escuchar aquel mensaje. Pero aquel mensaje, que pareció inofensivo a los demás, que pareció inocuo, insignificante, se prendó del corazón de aquel jovencito de 16 años. Y allí mismo él hizo una entrega completa al Señor Jesucristo. Su abuelo había sido pastor, familiares habían sido pastores. Él se había resistido al llamado de Dios, pero en aquel momento, respondiendo al Espíritu Santo, aquella solitaria voz que parecía que clamaba en un desierto helado, aquella voz que parecía que no tenía poder, pero que sí tenía la palabra de Dios en sus labios, unción de lo alto, el denuedo de Dios en el corazón de aquel humilde hombre, y también el fuego de Dios que estaba obrando, el Espíritu de Dios, de pronto encendió aquel pequeño corazón. Aquel joven salió de allí, la iglesia no se dio cuenta, no sería sino hasta mucho tiempo después, cuando él era un famoso predicador y pudo dejarles saber, aquí fue donde yo me convertí, que ellos se dieron cuenta
que Dios los había usado insospechadamente para hacer una gran diferencia. Y la vida de aquel niño fue el gran predicador inglés Carlos Haddon Spurgeon, un hombre cuyos mensajes todavía cambian corazones. Sus mensajes todavía tienen la unción de lo alto. Y cuando los leemos, vemos y percibimos el obrar del Espíritu Santo a través de aquella solitaria voz que se dejó usar del Señor cuando pensaba que su voz no hacía una diferencia. Tu voz cuenta, tu voz vale. Tú puedes hacer una diferencia porque dentro de ti está el glorioso y maravilloso Señor. Si tú eres un creyente, el Espíritu de Dios mora en ti. Lo único que tú tienes que hacer es conectarte, enchufarte al quehacer de Dios. Y lo hacemos cuando buscamos su rostro y conocemos el poder del arrepentimiento y permitimos que Dios nos use. Oh, déjame decirte, tu voz es tan poderosa que el diablo siempre busca callarla. Pero no te dejes intimidar. Deja que fluya a través de ti el poder omnipotente de un Dios que quiere usar tus labios para poner en ellos su palabra. Vamos a orar. Padre amado, hace unos días atrás te preguntaba, Señor, ¿qué diferencia puede hacer una sola voz en medio de las circunstancias deteriorantes en las que vivimos, donde todo parece que el mundo está sufriendo de tantas cosas, donde vemos que el mal avanza aún en nuestra ciudad? ¿Puede hacer una voz una diferencia? Y Señor, tú me decías, claro que sí. Si tienes mis palabras, siempre hará una diferencia. Y me mostraste a Juan, una voz solitaria en el desierto, cambiando el corazón de una nación y trayendo a miles de vuelta a tus caminos, en preparación para la venida de nuestro Rey de Gloria, nuestro Señor Jesucristo. Oh Padre eterno, ahora las cosas han cambiado, mucho mejor que antes. Ahora ya no es solamente una voz clamando en el desierto, Señor. Ahora tenemos la unción y la presencia tuya en nuestras vidas para hacer una diferencia. Tenemos tu palabra llena de poder y vida, de la cual podemos derivar lo que necesitamos. Tenemos al Espíritu Santo, la promesa del Padre que nos ha sido dada para que nosotros haga una diferencia. Oh Padre eterno, Dios todopoderoso, mira a cada persona que esté escuchando este mensaje. Escucha la voz de cada uno de ellos. Y Señor, empodérales y empodérame para que nuestra voz haga una diferencia. Padre, perdónanos las veces que hemos escogido el silencio, las veces que nos hemos callado por temor al rechazo, por temor a hablar tu palabra. Perdónanos las veces que hemos dejado que el enemigo nos intimide, haciéndonos pensar que no somos capaces, que no estamos, no tenemos la capacidad necesaria, la competencia necesaria para cumplir con tu llamado. Padre, retira de nuestras vidas esas influencias negativas del diablo y déjanos saber de que nuestras voces valen, porque nuestras voces fueron activadas por tu misericordia, por tu gracia y por tu amor, para hacer una diferencia donde tú nos plantaste, en nuestros hogares, en nuestras comunidades, en nuestros vecindarios, en nuestros trabajos. Tú nos has dado grandes asignaciones. Señor, en nada intimidados por los que se oponen, decía el apóstol Pablo. Por eso recibimos una fresca y nueva unción. Perdónanos, Señor, todo lo que hay en nosotros que te haya desagradado. Pero, Señor, te pedimos que en el nombre poderoso de nuestro Rey Jesucristo, nosotros podamos fungir como lo que somos, embajadores de la luz, embajadores de Cristo, transferidos del reino de las tinieblas al reino de su admirable luz, para hacer una diferencia aquí ahora para el reino de los cielos. Y mientras esperamos tu gran avivamiento, prepara nuestras voces para hacer una gran diferencia. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, para su honor y gloria. Amén, Señor. Amén. Te envío, amado hermano, amada hermana, con la bendición acostumbrada.
Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. Oh, dilo, en mi desierto te encontré. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Camino a la luz de tu amor. Tuyo soy, tu sangre me limpió y me compró. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante